tardes. Gracias por acompañarnos en un programa más de Intermedio. Los saludamos desde nuestro canal ZTV de Coppel Faro Ruiz y a todos los que nos acompañan a través de nuestra señal de Facebook Live en nuestro Facebook ZTV. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del abordaje integral y responsabilidad ciudadana ante el COVID-19 en el Cantón de Zarcero. Para ello tenemos 4 invitados que nos van a estar acompañando durante todo el programa. Los vamos a hacer a través de diferentes cortes porque no podemos estar todos aquí. Para iniciar tenemos nuestro primer invitado, el doctor Enrique Blanco, que es el director del área de salud de Zarcero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y desde luego siempre muy interesado en compartir con ustedes un poco de información para que las personas tengan muy claro cómo reaccionar y cómo atender esta epidemia o esta pandemia mundial. Así es, doctor. Este programa nosotros lo hemos producido para todas las personas, para que estén informadas acerca de todo lo que acontece a través de la pandemia y, por supuesto, en relación a nuestro cantón. Para ello, doctor, empecemos. ¿Cómo ha impactado la pandemia en el Cantón de Zarcero? Usted que tiene la experiencia y lo vive todos los días. Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos tenido, yo digo que un poco de suerte, un poco de que la gente ha atendido las recomendaciones y seguimos siendo el cantón en el sector occidente del gran área metropolitana, desde Sarchí hasta San Ramón, que tiene menos casos hasta este momento, para un total de 25 casos confirmados y 4 que están en estudio a la espera de exámenes. Doctor, usted nos comentaba al inicio que la mayoría de estos casos son gente que se ha recuperado en sus casas, que no ha tenido una intervención, por ejemplo, de cuidados intensivos. Bueno, hemos tenido también la ventaja de que muchos de estos pacientes no están con enfermedades de fondo de riesgo, ni tampoco están en edades muy elevadas. Los que hemos tenido en esas condiciones son pacientes adultos mayores que han requerido un poco más de apoyo, pero la gran mayoría, es decir, de esos 25 casos, 23 pudieron salir adelante con medidas de soporte a nivel del hogar, sin necesidad de tener que ir a un hospital, o si fueron al hospital fue por 1 o menos de un día. Apenas estuvieron un rato, se les valoró, se les estabilizó y se les envió a sus casas con las respectivas recomendaciones y han salido bien. Eso es un poco de suerte, pero también es el comportamiento de la enfermedad. La enfermedad no resultó ser tan mortífera como se había hablado al principio. Para nosotros en Costa Rica, el margen de mortalidad de esta enfermedad es apenas de 1%, o sea, 1 de cada 100, pero mucho se debe a que las personas que han sido infectadas o afectadas por la pandemia son personas en edades jóvenes relativamente, con buen estado de salud, y todavía las personas adultas mayores siguen siendo la menor cantidad y eso es muy importante, que se sigan manteniendo con las medidas de protección en sus casas y que no se arriesguen y que los familiares tomen en cuenta que es muy importante no llevarles el virus a los familiares que están guardando las medidas de protección en sus casas. Hablando de esto, ¿han sido los zarcereños o hemos sido los zarcereños responsables ante la pandemia? Bueno, yo en este sentido, el concepto que tengo es que en gran parte las personas han sido responsables. Sin embargo, pues los focos de infección que hemos tenido se han dado porque personas trajeron el virus a sus familias y no tuvieron el cuidado de que si venían de otro lugar o si venían de afuera o si trabajaban afuera, trabajaban o van a una feria o si trabajan en otros lugares, pues cuando llegan a sus casas deben extremar medidas de protección. Y esto es para todos, porque en realidad eso es lo que más hemos detectado, que personas que han estado afuera llegan a sus casas y infectan el núcleo familiar. Y esto ocurre porque no tienen las medidas de protección adecuadas a la hora de ingresar a su casa. Es decir, llegan a sus casas, no se cambian los zapatos, no se quitan la ropa, la manipulación de la ropa no es adecuada y además no proceden como se ha recomendado, a tener un baño adecuado y a lavarse muy bien las manos para no infectar a los demás. En el caso de las personas que
que han sido infectadas acá en nuestro cantón, bueno, usted nos decía que los familiares han sido los más cercanos, los que se han contagiado. Eso ha sido, como usted dice, precisamente porque no han sabido manejar tal vez la cuarentena. A raíz de eso, ¿cómo tiene una persona que cuidarse? Por ejemplo, si tengo un familiar en mi casa que está así, lo aislamos completamente del cuarto, y cómo tiene que ser la manipulación de todas las cosas para esta persona. Es que de eso se trata precisamente. Lo primero que hay que hacer cuando una persona aparece infectada o tiene síntomas sugestivos de la enfermedad, que al final los síntomas más importantes son la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la debilidad, que son los síntomas iniciales que todos manifiestan, algunos con algunas manifestaciones gastrointestinales como son náuseas y vómitos y diarrea. Pero la gran mayoría son molestias respiratorias de las vías aéreas, dolor de garganta, como cualquier otra de las gripes. Y las personas que están en esta condición deberían aislarse de inmediato. Aislarse dentro de la casa significa encerrarse en el cuarto. Ojalá que en ese cuarto tengan un baño separado para que pueda usarlo solo esa persona. Pero si no existen esas condiciones, pues lo ideal es que haya una limpieza extrema cada vez que la persona va a ir a usar el baño o va a ir a usar las otras cosas. Desde luego que la comida y la ropa y todo debe ser manejado con extremo cuidado para evitar que se vayan a contagiar los miembros de la familia, que es lo que ha pasado. Precisamente llega uno infectado e infecta a los demás de la familia porque no se cuidan, porque no han tenido las medidas de protección necesarias que tanto se les ha dicho cuando salen o cuando vienen llegando de otro lugar. Okay. Durante varios programas hemos hablado mucho acerca del COVID, pero tal vez nos falta hablar acerca de los mitos en torno a esta enfermedad, cosas que se han conocido, ¿verdad? Es una enfermedad realmente nueva, se escucha de que todos los días los doctores aprenden algo de ello, pero ¿cuáles son los principales mitos en torno al COVID durante toda esta época? Muchas de las preguntas que nos hacen relacionadas con la enfermedad y con qué es la causa de por qué la gente se infecta, va relacionada también con mucho temor. Las personas tienen miedo de infectarse y a veces no tienen los cuidados adecuados. Se sabe que la enfermedad se transmite por gotas de saliva, esa es la principal causa de transmisión. Gotas de saliva de personas que han estado infectadas. No es cierto que uno se pueda infectar porque estuvo en un lugar donde estuvo alguien que tuvo coronavirus o que salió positivo. Usualmente las personas salen positivas días después de que estuvieron en diferentes lugares. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo voy al supermercado y voy a hacer alguna otra compra a la tienda y me devuelvo para la casa. Y 3 días después resulta que empiezo con fiebre y la gente cree que porque yo estuve ahí en esa tienda y porque estuve en ese supermercado, dejé infectado a todo el mundo, y eso no pasa así. Es cuando empiezan los síntomas que comienza la persona a ser infectante. Los estudios demuestran que hay algunos pacientes, pero son la menor cantidad, que pueden infectar desde el día antes de que empiezan los síntomas. La mayoría de los pacientes tienen síntomas, casi siempre. De hecho, nosotros no hemos tenido pacientes que del todo no tengan algún síntoma, ya sea fiebre, dolor de cuerpo, debilidad, que es lo que más manifiestan, y dolor de cabeza. Por ahí empieza, pero también hay otros síntomas. También pueden tener brotes en la piel. Algunos, sobre todo los niños, hacen brotes en la piel y que son parte del coronavirus. Entonces, el cuidado que hay que tener con esto es no pensar que porque uno estuvo hablando con alguien que días después sale positivo, ya me infecté. No, uno se infecta cuando ya la persona tiene síntomas, y los síntomas que se mantienen usualmente por 8 días, más o menos están en el mismo tamaño, en la misma relación, con que los días de infectante usualmente son alrededor de 10 a 12 días. De hecho, por eso muchos de los pacientes, aunque salgan positivos, a los 14 días, hoy en día estamos dándolos de alta o dándolos de que ya pueden salir, aunque todavía tengan algunas molestias, porque se sabe que el virus no es infectante más allá de 14 días. Ok. Doctor, tenemos una pregunta que nos hacen a través del Facebook.
Dice, ¿cuánto dura el virus vivo en superficies como la madera, el vidrio o el plástico? Mire, de eso se ha publicado mucho y se ha dicho mucho. Sin embargo, no crean ustedes que es que el virus se mantiene en condiciones óptimas una vez que sale de la persona. Es cierto que si yo estornudo o toso o llego, y para hacer un ejemplo, yo ahorita estoy hablando aquí frente a un micrófono. Bueno, este micrófono quedaría, digamos, si yo estuviera infectado, queda con virus, pero esos virus no se van a mantener en ese micrófono grandes cantidades de tiempo, menos si se toman las medidas necesarias. Es decir, si se hace una limpieza con una solución de cloro o con alcohol, el virus inmediatamente desaparece de ese lugar. Lo mismo pasa con las superficies. En las superficies donde yo he estado, si yo me tapé la cara para la hora de hablar o estornudar o toser y luego toco algunas cosas, esos virus, si las condiciones son propicias, y cuando hablamos de condiciones propicias, tiene que ser que haya una humedad y una temperatura adecuada. Si la humedad no es suficiente, el virus no sobrevive. Si la temperatura tampoco es adecuada, el virus no sobrevive. Y entonces, no necesariamente porque yo haya tocado algo, eso se va a mantener muchas horas. Mucho se ha dicho de esto, pero hoy se sabe que los casos que nosotros hemos tenido, ninguno de los casos ha sido infectado porque tocó una superficie o porque estuvo en un lugar donde había algo que había tocado a alguien. Todos los casos han sido por contacto directo, y el contacto directo es, estuvieron hablando, estuvieron compartiendo, estuvieron en presencia de la persona que estaba con el virus y que tenía síntomas. Okay. Doctor, por eso es tan importante, ahora va uno por la calle o va a hacer alguna compra y ya usted si ve a una persona sin careta o sin mascarilla, ya uno siente temor. Es parte de la responsabilidad de todos, a cualquier sitio que llegamos, por más control que se tenga en nuestra área de trabajo, lo que sea, siempre mantener la mascarilla y la careta. Mire, sabemos que si nosotros usamos una mascarilla y una careta, ambos objetos, tenemos una probabilidad de menos de un 1% de infectarnos. Entonces eso es responsabilidad personal. Si yo no me quiero infectar, si yo no quiero que otras personas me infecten, debo mantener siempre, en todo momento, la mascarilla y la careta. Alguien me diría, entonces, ¿por qué está haciendo el programa y no tiene la mascarilla y la careta? Bueno, en realidad aquí tomamos otras medidas de protección, que son las de el uso de alcohol, que lo tenemos aquí a mi lado, y que el lavado de manos, antes de tocar ninguna de las cosas que llegamos a hacer aquí, siempre tomamos en cuenta para mantener la mayor desinfección y evitar que el virus se mantenga para que pueda infectarse otra persona. Entonces, de igual manera, el uso de la mascarilla y la careta es indispensable, en especial cuando yo voy a estar en contacto con otras personas, porque es en transmisión directa donde yo me garantizo que si tengo la mascarilla y la careta, y si la otra persona tiene la mascarilla y la careta, la probabilidad de que yo llegue a estar infectado del virus es prácticamente de cero. Es importante decirle a la gente que acá cumplimos con todos los protocolos y todo, hasta el doctor pasó por la prueba de tomar la temperatura y demás, ¿verdad? Para todos los invitados del programa. Por eso es que solamente tenemos al doctor y así los vamos a ir pasando poco a poco. Doctor, tal vez para terminar ya, según su experiencia, lo que hemos vivido durante estos meses, ¿qué podríamos esperar específicamente en Zarcero en cuanto al coronavirus? Mire, yo lo que esperaría es que la gente siga manteniendo las medidas de protección y siga teniendo el distanciamiento necesario para que sigamos con niveles bajos de contagio. Nosotros, ya les dije, es el cantón de todo el sector de Occidente que tiene menos contagios, pero para mantener eso necesitamos que la gente mantenga las medidas de protección y que evitemos a toda costa ponernos en contacto con personas que de una u otra manera nosotros sabemos que no se cuidan o que de alguna otra manera pueden ir a lugares donde sí se pueden infectar y al regresar aquí a sus casas infectan a los demás. El cuidado es mantengamos la distancia, no nos relacionemos con personas que no tenemos seguridad absoluta de que no están infectadas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos la oportunidad de estar con usted durante ese ratito que sabemos que está muy ocupado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por seguir en Intermedio y ya volvemos. Vamos a un corte y ya regresamos con José, quien es de la Cruz Roja, para hablar acerca de los protocolos que se deben seguir ante una llamada en caso de un posible contagio. Ya volvemos. Somos parte de esta comunidad desde hace más de 40 años. Somos la empresa cooperativa que brinda energía y desarrollo a esta tierra bendita. Somos todos. Somos Cope Alfaro Ruiz, RL. ¿Ya viste las exquisitas recetas que Food Channel te comparte en el canal 262 del cable de Cope Alfaro Ruiz? No te perdás esta deliciosa oportunidad. Cope Alfaro Ruiz te da más. Gracias por continuar con nosotros en Intermedio. Hicimos este corte para presentar a nuestro próximo invitado. Tenemos a José Rojas, quien es Cruz Rojista permanente de la Cruz Roja acá de nuestro cantón. Bienvenido, José. Buenas. Gracias, José. Queremos hablar acerca de los protocolos que se deben seguir. Por ejemplo, si yo me siento mal, si yo siento que podría tener COVID, ¿verdad? ¿Qué manejo tenemos que darle eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que llamar? ¿Y qué información tenemos que brindar? Si se tiene una supuesta, de que yo estoy infectado, lo que tenemos que hacer es llamar a la línea que se ha estado habilitando, la 1322. Es la línea que para evacuar algunas consultas, ¿verdad? Para también no estar saturando la del 911. También ser un poquito transparentes en lo que vamos a brindar, porque eso va a hacer lo que la información primordial que nos va a llegar a nosotros, para nosotros llegar con toda tranquilidad al hogar donde tenemos que ir. José, nosotros somos muy dados en Zarcero, que como todos nos conocemos y sabemos que José trabaja en la Cruz Roja, entonces tal vez llamamos a una línea directa y hasta quizás puedo llamar a José directamente para decirme que me siento mal. ¿Ustedes atienden esas llamadas directas o le solicitan a la gente que primero lo hagan a través de estas líneas? Si tenemos que salir, sí tenemos que hacer todas las llamadas por el 911, aunque la hagan directa, como dice usted, que me ha estado pasando también, y directo al comité, dependiendo de la emergencia, de la gravedad de la emergencia, entonces lo que hacemos es que le tomamos nosotros los datos y hacemos el reporte nosotros por el 911. Pero si anteriormente ya lo habían hecho, entonces más bien ya nosotros nada más llamamos al despachador de nosotros para ir aligerando un poquito la situación, digamos, dirigiéndonos al lugar. Sí, sería, perdón. Ok. José, en los casos que se han presentado, las personas que han salido positivas en nuestro cantón, ¿cuántas de ellas, o bueno, no sé si me lo puedes decir en número, la gran mayoría o la minoría, los han detectado o ellos han llamado a través del 911 y ustedes los han atendido o han ido directamente a la clínica? ¿Cómo ha sido ese proceso? De los casos que están están actuales, ajá, digamos, un aproximado, digamos que se han atendido unos 13 casos. De esos se atienden como sospecha y después ya nos indican que era positivo. Pero con todas las medidas se va a atender al paciente, ¿verdad? Como por ejemplo, sin decir nombres, ni lugar, ni nada, algunos casos que ustedes hayan tenido que atender. Perdón, ¿me repite? Ajá, en algunos, sin decir nombres ni lugares, Cáncer Cero, algunos que nos cuentan con alguna experiencia de algunos casos en los que usted han ido a atender. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ustedes los han trasladado a la clínica, a un hospital? Se ha trasladado a un hospital. Normalmente ya el paciente ha estado expuesto durante el día con algún otro paciente positivo,
y en horas de la noche ya fue cuando comenzó a sentir algunos síntomas. Entonces nosotros llegamos, valoramos y se cataloga como sospecha. Lo llevamos a un centro médico, por ejemplo en San Ramón, que tienen una unidad especializada en COVID, que queda retirado de la parte de urgencias. Ok. Si una persona tiene sospecha de que podría tener COVID, ¿verdad? ¿Es mejor que llame directamente o que si puede hacerlo por sus propios medios, por ejemplo, que vaya a la clínica Cáncer Cero? Si tiene sospecha, sería bueno que llamara a la línea que anteriormente dije, Ajá. de la del 1322, ¿verdad? Y si tiene algún síntoma que lo agrave, que llame al 911 para que nos despachen a nosotros, pero que sean transparentes a la hora de brindar la información, porque nos ha pasado que tratan de ocultar de que no han estado en la casa, por ejemplo, que han estado en la casa durante tanto tiempo y no es así. Tal vez han andado en algún otro lado y se han infectado o estuvieron con alguna persona que era positiva y no lo hacen ver ante la llamada del 911. Si, como les repito, si se encuentran graves, que llamen al 911 para nosotros llegar con el equipo adecuado a la casa. Pero si están en una condición que pueden irse al centro de salud por medios propios, entonces que procedan, ¿verdad? Para que no saturen las unidades o al 911. Ok. José, tal vez ahora con esto las personas se sienten temerosas o hasta vergüenza o sienten que pueden ser discriminadas o de alguna forma por tener COVID. Entonces les ha pasado, bueno, sí les ha pasado, por ejemplo, ahora más tarde vamos a hablar con Osvaldo, ¿verdad? Que tuvo una experiencia de que por temor o por lo que sea no les dicen a ustedes que pueden ser posibles pacientes de COVID. Entonces no son realmente sinceros en la información que se les brinda a ustedes y tal vez ustedes no van de la mejor forma preparados para eso. ¿Les ha pasado? Sí, nos ha pasado y bastantes veces. Como le digo, de tal vez 23 casos que hay en la población, 13 casos se han atendido directamente con el comité. El detalle está en que, les repito, tratar de ser transparentes a la hora de llamar. Esto porque nosotros tenemos un protocolo. A toda salida, si no es sospecha o positivo, a toda salida tenemos que salir con lentes o careta, mascarilla quirúrgica, cubrebocas quirúrgico y guantes. Es algo básico, ya un protocolo de Cruz Roja. Pero si se da una sospecha o un positivo, tenemos que ponernos un traje especial. Entonces, ese traje tiene su costo, ¿verdad? Entonces no podemos estar saliendo a todo caso con ese traje. Necesitamos que sean transparentes a la hora de llamar. No es que no se va a tratar de no llegar, digo. Sí. Se va a llegar, pero también adecuadamente, ¿verdad? Y con el personal que se debe, ¿verdad? Ok. José, según su experiencia, ¿cuántos años tiene usted de estar en la Cruz Roja? Tengo 12 años. 12 años. Sí. En estos 12 años, pues obviamente esta es una experiencia nueva, ¿verdad? ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes después de estos meses de pandemia? ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque me imagino que muchas cosas han tenido que cambiar y ser diferentes. Sí, bastantes cosas. Desde que nosotros tenemos que llegar con ropa civil al comité, cambiarnos, ponernos un uniforme y cuando nos vamos a retirar también cambiarnos y irnos, ¿verdad? Llegar a la casa y los protocolos que se han dicho, que desinfecte los zapatos, se desinfecta uno, la ropa la tira a lavar. Ha sido bastante el cambio, además de a la hora de atender pacientes en el comité, porque llegan pacientes también al comité como uno tiene que ir a algún otro lado, ¿verdad? Entonces, sí ha hecho un cambio bastante.
porque me imagino que ustedes están muy expuestos, ¿verdad?, a esto, porque pueden estar en contacto muy directo con una persona que pueda ser positiva. ¿Les ha afectado de alguna forma emocionalmente? Emocionalmente, creo que a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos sentimientos y nos hace falta ese abrazo, ¿verdad? De madre, abrazo de padre y verse con los hermanos y demás. Entonces, hasta cierto punto uno ha tenido que mermar eso, ¿verdad? Entonces, sí afecta, ¿verdad? Okay. Ya para terminar, la Cruz Roja en Zarcero está, ¿cómo podríamos decirlo?, preparada, o los han preparado ustedes, Dios quiera que no, para que, por ejemplo, aumentaran los casos de COVID en Zarcero. Sí, ahí vamos poco a poco, gracias al programa de familias contribuyentes, ¿verdad?, que tenemos, se ha ido metiendo bastante equipo por alguna situación. No tenemos mucho personal, porque algunos están de riesgo, algunos tienen familias que tienen riesgos, entonces el personal se nos ha limitado un poquito, ¿verdad? Pero sí tenemos bastante equipo y demás en caso de alguna situación. Sí le pido a la población un poquito de consideración, perdón, no consideración, transparencia. Transparencia, sí. Repito, para las llamadas, porque es muy poco el recurso, ¿verdad? Vamos a estar en algún otro lado y valorando X situación y llaman en otro lado, ¿verdad? Entonces, ser un poquito transparentes. Okay. Como mensaje final podríamos decir entonces que cualquier caso, no solo en el tema de coronavirus, porque pueden haber múltiples situaciones, siempre llamar al 911, que ellos son los encargados de pasar la información a ustedes para que ya se atiendan los casos que tienen que hacer. Es correcto, toda llamada tiene que hacerse al 911, de ahí nos despachan a nosotros. Perfecto, José. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos turnando a los compañeros para que podamos tenerlos todos un ratito aquí. Le agradecemos mucho y agradecemos y valoramos mucho la labor que ustedes cumplen para ayudar a todas las personas acá del cantón. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos con más. Somos parte de esta comunidad desde hace más de 40 años. Somos la empresa cooperativa que brinda energía y desarrollo a esta tierra bendita. Somos todos. Somos Cope Alfaro Ruiz, RL. La Asociación Nacional de Competencias Automovilísticas con Carros Stock, o NASCAR, por sus siglas en inglés, es actualmente la categoría automovilística más comercial y popular de los Estados Unidos. Desde el año 1949, el circuito de Daytona se ha convertido en una de las pistas más importantes con sus famosas 500 millas de Daytona. También se corren importantes carreras en Indianápolis, Charlotte, Alabama, Bristol y muchos más. No se pierda de todo lo que conllevan estos emocionantes eventos y disfruten el canal 135 del servicio digital de Cope Alfaro Ruiz de la temporada NASCAR 2020 a través de Fox Sports 3. Gracias por continuar con nosotros aquí en Intermedio. Ahora nos acompaña Osvaldo Rocha, quien es voluntario de la Cruz Roja. Bienvenido, Osvaldo. Gracias. Gracias por la invitación, Rosy. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Como les dijimos, ahí los vamos turnando para conocer un poquito acerca de todo. Con Osvaldo, bueno, quisiéramos que nos contara más que todo una experiencia personal que tuvo
pero la importancia que tiene de todo esto que hemos hablado con el doctor y con José acerca del manejo adecuado y los protocolos que se deben seguir ante llamadas y en las situaciones del COVID. Osvaldo, ¿hace cuánto que es voluntario de la Cruz Roja? Yo tengo 4 años, soy miembro de la Junta y también soy voluntario. Tengo 4 años de estar en la institución. Ok. Hablábamos con José de la importancia de que las personas sean transparentes y sinceras a la hora de hacer una llamada ante una posible situación de estar infectada, ¿verdad?, por el COVID. Usted tuvo una experiencia personal, ¿verdad?, de hecho, y quisiera que nos contara un poco acerca de lo que usted ha vivido estos días. Bueno, sí, a veces la gente le da miedo tal vez el decir o llamar y decir al 911 o al comité, decir que tiene síntomas de COVID. Entonces me tocó atender un caso específicamente donde la paciente refería que estaba que tenía un tiempo de no salir de la casa y que se estaba cuidando y toda la cosa. Entonces uno va con el equipo básico que es mascarilla, tapabocas quirúrgico, guantes y lentes, y resulta que al final el paciente salió positivo. Entonces a mí me mandaron a cuarentena, estuve 14 días ahí guardado y al fin y al cabo es preocupante, digamos, porque si la gente no es sincera, igual no se cuenta con un personal muy amplio para atender todos los incidentes que se presenten. Entonces, si no tenemos la capacidad como para tener a tantos cruzrojistas en cuarentena, porque al final no vamos a poder hacerle frente a todo el montón de incidentes o a los incidentes que salgan en el cantón. Y ya yo estuve 14 días en la casa, sin poder salir, con orden sanitaria. Y también esa parte es fea, porque uno sabe que uno se ha cuidado, que ha mantenido sus protocolos, y tal vez por no ser sincero el paciente, uno tiene que estar en esas situaciones. Osvaldo, hablábamos con José y tal vez uno diría, bueno, ¿por qué ustedes entonces no siempre a cualquier situación o a cualquier llamada que hacen utilizan ese traje? Usted nos comentaba que es un traje especial y tiene un costo elevado. Sí, correcto. El traje es un traje que cubre todo, hasta los zapatos y todo, y tiene un costo de 10,000 colones. Entonces es un traje que es relativamente costoso y a veces no se tienen los medios económicos como para estar invirtiendo en esos trajes. Y digamos, si un día o una noche se sale 3 veces, ya son, pongámosle que sean el chofer y el voluntario, o sea, son 6 trajes. Entonces estamos hablando de 60,000 colones por día que el comité no tiene la solvencia como para poder estar costeando ese costo. ¿Y actualmente cuántos hay acá, de esos trajes? Ok, los trajes sí hay suficientes, se mantienen en inventario, se mantienen ahí porque no sabemos cuántos casos nos van a salir. Entonces, pero trajes sí tenemos ahí en inventario y tenemos para que eventualmente si sale un caso de positivo, podemos usar los trajes. El problema sería que saliera un caso positivo y no tuviéramos trajes, entonces no tenemos cómo hacerle frente a esa situación. Actualmente, ¿con cuánto personal cuenta la Cruz Roja de Zarcero? Actualmente tenemos 59 personas. Estamos contando ahí que tenemos el administrador y tenemos 5 personas permanentes. De esas, tenemos un total de unos 54 personas voluntarias, que son los que ayudan y los que están ahí cuando sale algún incidente, porque generalmente el permanente depende del incidente, ocupa salir con algún voluntario. Entonces el voluntario es el que nos ayuda ahí para el incidente o la emergencia. Actualmente se cumple con la capacidad, por decirlo así, suficiente o la que se requiere, o necesitan más personal, más voluntarios por si la gente está interesada o quisiera formar parte también, se puede hacer. Sí, el proceso de inducción de la Cruz Roja dura como un año aproximadamente. El último proceso se hizo el año pasado, creo, que empezamos un proceso como 30 personas y al final terminamos todos siendo voluntarios, bueno, ya el curso de APA,
terminamos siendo 8 los graduados. Entonces sí se necesita personal, se necesita personas que estén interesadas para poder solventar esa necesidad de personal que tenemos. Digamos, también en este momento, con esto de la pandemia, tenemos muchos compañeros que no van a prestar servicio por el trabajo que les han dicho, bueno, eviten ir a la Cruz Roja, tal vez por las labores que desempeñan de trabajo, entonces, o porque tienen algún familiar que tienen algún síntoma o que tienen alguna dificultad, entonces no quieren exponer a ese familiar. ¿Cómo les ha cambiado? Yo le preguntaba a José, bueno, usted ahora que es voluntario, ¿cómo les ha cambiado todo este tema? Porque ustedes venían trabajando de una forma y ahora con esto del COVID, ¿verdad? ¿Cómo les ha cambiado la vida ya formando parte de la Cruz Roja? Es un cambio radical, es un cambio radical porque ya uno tiene que, a veces uno sale con un poco de miedo a atender al incidente, a atender al paciente, porque uno dice, si me enfermo, si soy positivo, si infecto a algún familiar, entonces esa parte lo pone a uno a recapacitar mucho y le cambia mucho la perspectiva o el pensamiento que tenía antes. Antes uno salía a atender el incidente y salía más tranquilo y todas las cosas. Ahora uno dice, por culpa mía tal vez voy a infectar a algún familiar, o entonces sí le cambia un poquito a uno la idea ya. Y su experiencia ahora que usted estuvo en esta cuarentena, porque usted dice, bueno, puede que me dé, puede que no, o sea, me imagino que por su cabeza pasaron miles de cosas y situaciones. Sí, pasan muchas cosas, pero uno dice, bueno, tengo que quedarme en la cuarentena, tengo que estar en la casa, y uno piensa más en las personas que lo rodean a uno, en que uno dice, bueno, yo lo que más me preocupaba era decir, o sea, si por mí llego a infectar a otras personas, entonces esa es la parte que más le preocupa a uno, porque uno dice, tal vez no es porque andaba haciendo algo, andaba prestando un servicio, pero también es complicado decir uno, bueno, por mí se infectó tal vez mi mamá, mi papá o una hermana, entonces esa parte es complicada. Ok. Volviendo al tema de la Cruz Roja, ya para terminar, Osvaldo, ¿existen limitaciones actualmente en la Cruz Roja de Salcero que se pudieran mejorar? Bueno, limitaciones siempre vamos a tener. Digamos, a veces una limitación grande es la limitación del personal, que a veces no tenemos el personal indicado, o a veces te sale algún incidente o haya que trasladar a algún centro médico, entonces llegó un paciente a base y no se le puede dar el servicio al paciente porque no tenemos algún conductor o no tenemos algún voluntario, o tenemos la base cerrada porque estamos atendiendo algún incidente. Entonces las limitaciones siempre van a haber, pero una limitación grande que tenemos es una limitación de personal también. Ok. ¿Y cómo podría en Salcero la gente colaborar? ¿Ocupa más voluntariado? ¿Ocupa más equipo? ¿Cómo podríamos ayudar todos los salcereños para fortalecer la Cruz Roja? Bueno, se tenían muchos planes para este año, muchos proyectos. A raíz de esta pandemia se ha limitado un poco porque queríamos hacer un proceso de inducción, hacer un proceso de reclutamiento de personas, pero a raíz de esto hubo que dejar todo pararlo un poco, porque no podemos reunirnos, no podemos hacer un proceso de capacitación, ni un proceso de inducción donde podamos involucrar más personas de la comunidad. Y entonces por ahí estamos un poco limitados, pero no es problema, no es algo externo, ya que es por la pandemia. Pero sí, la Cruz Roja siempre va a estar en ese proceso de inducción para nuevas personas que quieran ser voluntarios y socorristas. Perfecto, vale. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos su experiencia. Esperamos que, bueno, ¿más compañeros suyos han tenido que pasar por eso? ¿O ahorita solo usted? No, hemos sido 3 compañeros los que hemos estado en cuarentena. Okay. Es parte del trabajo y es parte de todo esto que está pasando. Agradecerles más bien porque el trabajo de ustedes
es voluntario, ¿verdad? Y se exponen a esto todos los días. Agradecerles la labor que cumplen y agradecerles por estar aquí. Muchas gracias. Y ya regresamos, vamos a hablar con la psicóloga Ileana Rodríguez, que también forma parte de la Cruz Roja y que ha estado con nosotros en otros programas para conocer más y preguntarnos si es que ya empezamos a sentirnos cansados de esta crisis, ¿qué está pasando? Entonces ya regresamos con más de Intermedio. ¿Ya viste las exquisitas recetas que Food Channel te comparte en el canal 262 del cable de Cope Alfaro Ruiz? No te perdás esta deliciosa oportunidad. Cope Alfaro Ruiz te da más. La Asociación Nacional de Competencias Automovilísticas con Carros Stock, o NASCAR por sus siglas en inglés, es actualmente la categoría automovilística más comercial y popular de los Estados Unidos. Desde el año 1949, el circuito de Daytona se ha convertido en una de las pistas más importantes con sus famosas 500 millas de Daytona. También se corren importantes carreras en Indianápolis, Charlotte, Alabama, Bristol y muchos más. No se pierda de todo lo que conllevan estos emocionantes eventos y disfruten el canal 135 del servicio digital de Cope Alfaro Ruiz de la temporada NASCAR 2020 a través de Fox Sports 3. Volvemos con más de Intermedio. Ahora nos acompaña Ileana Rodríguez, psicóloga, quien ya ha estado con nosotros en varios programas, ya es cara conocida. ¿Cómo estás, Ileana? Muy bien, ¿y usted, Rocío? Muy bien, y gracias a todos los que nos acompañan en este día. Muchas gracias por estar aquí. Ileana, bueno, ya hemos conversado con el doctor, con Osvaldo, con José acerca de todo este proceso, ¿verdad?, que se ha llevado a través de la Cruz Roja y cómo se han manejado los protocolos y demás. Pero ¿por qué Ileana está aquí? O sea, ¿por qué es importante la psicología en la Cruz Roja? ¿Qué tiene que ver? Bueno, desde hace unos años atrás, lo que es la Sociedad Nacional de Cruz Roja Costarricense ha invertido en lo que es gestión de riesgo en el área de salud comunitaria. Y como parte del equipo de trabajo tenemos el área de psicología. Esto tiene que ver mucho para la intervención a nuestro propio personal y también para acompañamiento a nivel comunitario, ¿verdad? Y esta no sería la excepción, tomando en cuenta que es una movilización de todo el recurso humano que tenemos dentro de Cruz Roja también. Como parte de esa función, el acompañamiento en fortalecer, en reforzar lo que es la salud mental de nuestro personal también es fundamental. Ok, yo le comentaba a ellos, yo les preguntaba que cómo les había cambiado la vida de todo el tiempo que ellos han estado en Cruz Roja, porque es una experiencia muy nueva para todos, y más quizás para ellos que están al día a día y tal vez de forma muy cercana con muchas personas que podrían estar contagiadas. Entonces, Ileana, ¿cómo ha sido el acompañamiento ese que usted habla con personal de la Cruz Roja durante todo este tiempo? Este es un tipo de personal muy especial, porque en realidad es un personal que normalmente trabaja con situaciones sumamente riesgosas, está expuesto al peligro y el tomar medidas principalmente para el resguardo de nuestra integridad es fundamental, y parte de esas medidas también es el autocuido en la salud mental. Entonces, en este momento donde son personal de primera línea, de primera instancia, estos que llegan precisamente a esas personas con la posibilidad de ser sospechosos o infectados, pues es determinante. Y una de las tomas de control fundamental es apropiarnos de todas las medidas sanitarias, pero otra de esas tomas de control es reforzar que estamos ante una situación que podemos también luchar, a la que podemos confrontar, y sobre todo que como equipo, como unidad, en este caso de esta primera línea de intervención, podemos reforzarnos, y lo que yo hago responsablemente para mí, también está inmediatamente impactando responsablemente a las personas que conforman mi unidad de trabajo y a esas personas que también atendemos. Ok, nos contaba Osvaldo que muchos voluntarios no han podido seguir ayudándoles, por decirlo así, porque en sus trabajos o por sus familias. Entonces eso me imagino que ha hecho que
que se requiera más personal, ¿verdad? Y que ustedes mismos trabajen para que estas personas, porque qué difícil, no se vayan, pero también acompañarlos para que no tengan ese miedo de todos los días, pero es gente que necesitamos que también estén. Claro, y bueno, en primera instancia tenemos a las personas que también tenían factores de riesgo, ya desde nuestro propio personal. Entonces, imagínate, ya desde ahí hay un filtro que necesitamos hacer. Está esas otras que necesitan por cuestiones, como lo mencionaba Osvaldo, de trabajo y sus condiciones laborales, tenían que hacer un retiro de Cruz Roja temporal. Y también estas otras que por una persona de riesgo en nuestro hogar, pues hay que hacer ese retiro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, el recurso humano es en este momento invaluable. Es algo que lo tenemos que cuidar muchísimo. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, desde nuestras propias acciones como sociedad civil necesitamos resguardar. Antes mencionaron, incluso nuestros compañeros, las experiencias que han tenido que pasar, y efectivamente es muy difícil cuando las personas ocultan información, no son lo suficientemente transparentes con algunos de esos datos, de esas condiciones o factores de riesgo a los que se han visto expuestos, y por una persona que retiremos de nuestro equipo de trabajo en Cruz Roja, afectamos y ponemos en riesgo efectivamente nuevos procesos de intervención. Ok. Iliana, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué la población después de tantos meses, tal vez, no sé si la palabra adecuada, se está relajando, se está cansando, o qué está pasando actualmente que tal vez hemos dejado de tomar la importancia que se debe tener a esta enfermedad? Hay un fenómeno que se ha percibido en otras circunstancias, en otros eventos, en otras situaciones de crisis, y tiene como término la fatiga de la crisis. Y es precisamente cuando las personas han estado ya constantemente expuestas a una situación de alarma, de alerta, de miedo. Y entonces, como que tanto hemos sostenido esa cuestión o esa situación de alarma que decae el interés. Y esto es muy peligroso, porque entonces a veces bajamos la guardia y ponemos en riesgo todo lo que ya habíamos recorrido para poder sustentar esa estabilidad, en este caso dentro de la pandemia, de salud. Ok. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, dice usted, porque es como podríamos decir que es una fase de la enfermedad, que la gente ya esté cansada de tanto y diga, ay no, de por sí todos nos vamos a enfermar, ay no, mejor que me dé de una vez. O sea, esto es podríamos decir que es una fase. Vamos a ver, es una etapa, no propia de la enfermedad, pero sí del fenómeno como pandemia. Eso sí sería importante, porque ya se ha vuelto la gente como inmune a tanta advertencia. Entonces, lamentablemente, hay incluso un descrédito hasta las estructuras que oficialmente nos están guiando y nos están dando resguardo. Y hay incluso una controversia entre temas como el bienestar económico o el bienestar en la salud. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dar más apertura, pero es que necesitamos la misión arroz y frijoles, o es la parte más bien de salud que debemos de proteger, cuarentena total. Hay como una controversia y una ambivalencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo bien y a qué riesgos también nos atenemos con otros tipos de medidas? Y todo esto crea un desgaste tan importante que definitivamente a veces se percibe como que la gente ya tira la toalla. Y como que de pronto, incluso algunas personas que han estado tan expuestas a esa posibilidad inminente de quedar en el contagio, es como decir, bueno, entonces ya, si me contagio, me contagio. Y bajamos la guardia, bajamos las medidas que ya se han venido implementando, y obviamente es un momento de mucha trascendencia porque podríamos elevar el riesgo con estos comportamientos contraproducentes. Okay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que mejorar esta situación? Hay algo muy importante. Es comprensible que la gente pueda estar en esta etapa, pero definitivamente el reforzarnos y el recordarnos la importancia de esa responsabilidad que cada uno tiene para
ocupar un lugar activo, como lo hemos mencionado en el programa anterior que habíamos hablado de COVID, necesitamos saber cuál es mi posición activa dentro de este panorama. Y mucho de eso tiene que ver con el confinamiento. Bueno, si yo estoy en casa, me estoy resguardando, ya eso es una posición activa, aunque esté ahí guardadito o guardadita. En esa posibilidad de hacer un cambio también, recordemos que todo a nuestro alrededor está girando en esa posibilidad de un nuevo orden y es delicado también prestarle oídos a algunos discursos populistas o incluso a veces de un orden sin ningún fundamento técnico, porque podríamos caer en falsas promesas o en falsos curas o en falsos discursos de solución de un problema tan grave. Entonces volvemos a insistir que con esta hiperconectividad también tenemos que ser muy selectivos en ese qué hacemos y cómo definimos las fuentes que nos están dando guía. Porque hay un término que se está usando ahora también, y vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, pero es la infotoxicación. Entonces es como estar intoxicados también o estar tan afectados que estamos siendo como en este panorama muy, muy confuso, estamos desviando la posibilidad de una sana y adecuada elección de cuál es nuestra propuesta. A esto también se le ha venido llamando el fuego líquido, porque es como se permea todo lo que en este caso son este nivel de alerta y no le vemos tal vez el foco específico, sino que anda como diluido en diferentes áreas de nuestro quehacer. Okay. Iliana, esto pasa porque escuchamos tanta información, ya hemos hablado, como dice usted en otros programas, acerca de esto, pero tal vez ha sido tan malo, por decirlo así, escuchar tanto del COVID, que ya la gente, ¿verdad? Y vea lo malo de esto, porque entonces, no me importa si llamo a la Cruz Roja y no digo que tengo esto, porque ya no me está importando, no estoy pensando en las demás personas, o como decía el doctor, o sea, estoy positiva, pero no estoy cuidando a los otros miembros de mi familia. O sea, esto está pasando. Está pasando, Rocío, y no ha dejado de pasar. Y el que nos hayamos cansado o estemos en este agotamiento de la crisis no quiere decir que poniendo abajo todas las medidas que ya hemos implementado vamos a encontrar una solución más eficaz. Es como una falsa percepción de todo lo que nos ha estado aconteciendo. Yo creo que por eso este momento es clave y es crucial. Y bueno, como parte del discurso que traen nuestros compañeros de Cruz Roja y el doctor Blanco, ese resguardo principalmente para lo que es el factor humano que nos está acompañando es fundamental, el que nos da esa primera línea de intervención, también nuestra familia. Pero vea qué importante, Rocío, porque necesitamos nuevamente reflexionar cuál es la visión que hoy yo tengo de la situación pandémica, porque pueden ser dos líneas muy extremas, puede ser una visión en la que yo señalo, en la que yo estoy diciendo, aquel es el que tiene el problema, está largo. Como antes dijo incluso el doctor, pareciera como casi que de casualidad que a nosotros no nos ha tocado, bendición de Dios también, pero definitivamente vemos otras comunidades que no han tocado con la misma suerte, vemos otros países que de pronto ha sido sumamente lamentable lo que han vivido. Entonces, no se vale que porque estemos en resguardo nosotros, bajemos la guardia y señalemos el problema lejano de nosotros y bajemos de pronto también la responsabilidad que cada uno tiene ante esta situación. Porque también la otra parte de esa mirada sería, ¿y si yo salgo contagiada? Bueno, antes Osvaldo nos mencionó esa situación de angustia, de frustración, de miedo que puede generar el que me digan, vas a tener que ir a cuarentena, ¿verdad? Vas a tener que estar lejos y la incertidumbre de si un resultado va a salir positivo o no. Es sumamente angustiante y desgastante. Pero entonces, en ese señalar, ya el dedo acusador no anda afuera, anda dirigido hacia mí. Se dirige hacia el que pude haber fallado. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Cómo me van a enjuiciar? El temor al rechazo, el que si empiezan a señalar ahora a mi familia. Incluso ha sucedido, Rocío, también de que se piensa que ya no va a recibir el mismo sistema de acompañamiento en salud. Y yo creo que es bastante extenso la propagación de información que se ha dado en que cualquier persona dentro del territorio nacional tiene la posibilidad y el acceso a los servicios de salud para
un bien general, ¿verdad? De todos. Entonces, a veces este tipo de visiones nos confunden y tenemos que recordar ese discurso inicial en que tenemos ese nivel de responsabilidad y de cobijo o de solidaridad con el resto de personas. Perfecto, Ileana. Y ya para ir concluyendo, bueno, agradecerles a ustedes por todos los testimonios y por todo lo que nos acompañaron hoy. No sé, Ileana, para terminar, no nos cansamos. Intermedio ha sido un programa que ha venido hablando de esto, no para cansar a nadie, sino para hacer un espacio de acompañamiento, ¿verdad? Y para tener información actualizada y cercana, porque es a través de los especialistas nuestros acá del cantón que lo hacemos llegar. Tal vez un mensaje final, Ileana, ya para concluir, agradeciéndoles, por supuesto. Sí, no, y agradecerles muchísimo por cada momento y espacio que nos han brindado, agradecerle también a la población en general, que yo estoy segura que ellos reciben muy responsablemente cada uno de los mensajes que los diferentes profesionales hemos traído, pero yo creo que en ese mensaje final está recordarnos que nosotros somos parte de esta solución. Somos parte del cambio que se está viviendo y definitivamente estamos haciendo la diferencia. Es muy importante que el cambio se está dando, pero la parte de reflexión es decir, ¿el cambio me está arrastrando a mí o yo soy partícipe de esas ideas, de ese construir este tejido social nuevo que se está forjando y yo soy parte activa de esa posibilidad también de solidaridad con nuestra comunidad en este caso y muy importante, vuelvo y no me voy a cansar de insistir, del resguardo a este personal que está brindando su propia integridad, el resguardo de sus propias familias por darnos esta atención tan esencial en este momento. Claro que sí, Ileana. Y recordarle a las personas que todas las llamadas las hagan a través del 911 con total transparencia, como dice Ileana, ellos están para servir, para colaborar, muchos de ellos voluntarios y no podemos hacer otra cosa que ser sinceros. A nadie se le va a acribillar, se le va a juzgar o se le va a tratar de diferente forma por decir que tiene síntomas, ¿verdad? Que podría ser un paciente COVID. Al contrario, en cuanto más sea transparente la información y más rápida sea la atención, pues va a ser mejor para todos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ileana, por estar con nosotros. La próxima semana vamos a hablar un poquito de un tema diferente. Vamos a estar con Esteban Varela, que es del Comité Cantonal de la Persona Joven. Vamos a variar un poco el tema y vamos a hablar acerca de todo lo que el comité está realizando, muchos temas importantes para la juventud y para el cantón que desconocíamos. Así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.